Daniel capítulo 6, versículo 16 hasta acabar el capítulo. Amén. Gloria al Señor. 6 del 16 hasta acabar el capítulo. Amén. Cuando ya lo tengan, nos ponemos de pie. Los voy a tener de pie un rato para que hagan ejercicio. Amén. ¿Ya todos? Amén. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, y instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey, pues, se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste, y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciese daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dio orden al rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Oremos. Bendito Dios, amado Padre, Señor, gracias por estos hermosos himnos. Gracias, Señor, porque tú tocaste el corazón de personas para, Señor, crearlos, para escribirlos, Señor, y han sido de grande bendición para nuestra vida, Señor. Pero ahora, Señor, vamos a algo más profundo todavía, a tu palabra, Señor, esa palabra inspirada que tú diste a hombres, Señor, como Daniel. Padre, hoy venimos delante de tu presencia porque queremos que nos hables a través de este glorioso libro, Señor. Que cada vez entendamos más porque este libro es el más, o uno de los más atacados de toda la Biblia. Señor, ayúdanos en el nombre de Jesús. Obra en nuestro corazón, Señor. Permítenos cambiar, permítenos reflejar a Cristo en nuestras vidas. Permite que Cristo, Señor, se muestre a través de nosotros como se mostró a través de Daniel, Señor. Obra en nosotros para que nuestras vidas, Señor, sean de testimonio para el mundo. Que el mundo pueda glorificar tu nombre a través de nuestro testimonio, Señor. De ver a Cristo en nosotros. De ver que no profesamos una religión vacía, sino una religión viva, Señor. La única, la verdadera, Señor. Padre, clamamos para que a través de esta predicación y tu palabra, Señor, tu Espíritu obre en nosotros
y nos transforme para la gloria de Jesucristo. Y en ese glorioso nombre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén. 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 Pueden sentarse, amados hermanos. Amén. Amén. Gloria al Señor. Y entramos al capítulo 6 de Daniel. Entramos otra vez a otra prueba de Daniel. Pero ahora entramos, hasta ahorita habíamos llegado, ¿verdad?, a los dominios babilónicos. Pero ahora cambia, ahora Daniel ya no está bajo el dominio de Babilonia, ahora está bajo los medos y los persas. Perdón, los niños pueden subir a su clase, se me estaba olvidando. Gracias por recordarme, hermano. Mero me avienta un papelazo. Amén. Disculpen, sí, no sé por qué tengo que hablar mucho sobre los niños, ¿verdad? Porque siempre se me olvida. Pero entonces entramos al dominio de los medos y los persas, ¿verdad? Ahora Daniel está frente a estos. Yo quisiera que viéramos aquí algo bien interesante. Dios no solo es el Dios que pone reyes y quita reyes. No solo es el Dios soberano que decide quién va a gobernar en una nación, sino también es el Dios que decide qué función va a empeñar cada nación. Es el Dios que decide qué nación va a tener prominencia y define los tiempos de esa nación. Como Babilonia, ¿verdad? Dios le definió el tiempo hasta dónde iba a llegar y llegó hasta un punto, ¿verdad? Y entonces ahora Dios le da el dominio a los medos y a los persas, que también tuvieron un tiempo, ¿verdad? Y de ahí el dominio fue para los griegos. Vemos cómo Dios entonces va pasando este dominio a los que Él quiere. Amén. Amén. Conforme a sus propósitos eternos. Nosotros en la actualidad, inclusive si volteamos a ver hoy en día, ¿verdad?, estamos viendo un posible debacle de los Estados Unidos como potencia mundial, ¿verdad? Cada vez va cayendo más, su hegemonía está cada vez reduciéndose más y parece que el tiempo de Estados Unidos ha acabado para con Dios, y están resurgiendo dos potencias mundiales como Rusia y China, ¿verdad? Entonces estamos viendo cómo Dios está meneando todo, hermanos, porque se tiene que cumplir el plan, el propósito eterno de Dios. Los propósitos de Dios no fallarán, no cambiarán nunca. Y Dios en este propósito que está viendo aquí le da el dominio a los medos y a los persas, porque bajo este dominio, ¿verdad?, bajo esta nación, es que Israel regresa otra vez a sus tierras, ¿sí?, bajo este dominio de ellos. Luego leemos, ¿verdad?, que Darío, dice, pareció bien a Darío. Empieza con esa parte. ¿Quién es Darío? Es una incógnita, hermanos. Se ha hablado mucho sobre esto. No podemos definirlo totalmente, porque bien pudiera ser dos tipos, ¿sí? Darío pudiera haber sido alguien que Ciro el persa, ¿verdad? Ciro el persa pudo haber dejado, ¿verdad?, encargado de todo Babilonia. Su nombre, que sí figura en los escritos históricos, que de Ciro dejó a un personaje llamado Naburu, ¿verdad?, al frente de toda Babilonia. Y bien podría Darío referirse a eso, ¿verdad?, a este personaje. Ahora, Darío, lo que sí podemos saber es que Darío, ¿verdad?, es un emblema, no es un nombre, ¿sí? Porque en los registros arqueológicos se han encontrado 4, ¿verdad?, referencias a Darío en diferentes reyes persas. Entonces era como decir César en el tiempo de Jesús, ¿verdad? A veces nosotros cuando oímos, ¿verdad?, que los romanos decían César, creemos que era un nombre, pero no, era un título, un emblema, ¿sí? Como decir emperador, exactamente, ¿verdad? Como decir emperador, más o menos, nada más que era un específico emblema para ellos. Lo mismo era Darío en ese entonces, ¿verdad? Era un emblema para decir el que gobernaba, el que reinaba, ¿verdad? Entonces, eso sí podemos definirlo. ¿Quién era? No sabemos si era Ciro o era el embajador de Babilonia, ¿verdad?
Hasta ahorita no se ha encontrado algún registro que nos lleve a esto. A lo mejor más adelante la arqueología, ¿verdad?, que ha venido descubriendo muchas cosas que la Biblia es cierta, se ha cuestionado mucho de la Biblia, ¿verdad?, inclusive de si el rey David existía, y hace apenas unos 20 o 30 años la arqueología encontró, ¿verdad?, que el rey David sí existió realmente. Entonces no nos espantemos de que aquí hay quién sabe quién sea Darío, entonces la Biblia está mal. No, la Biblia no está mal. ¿Sí? La Biblia no está mal y nos lo ha probado a través de los siglos en diferentes tiempos. Amén. El no saber quién es no significa que esté mal. Amén. Y como a mí me gusta hablar claro, hermanos, yo se los hablo así, ¿verdad? Lo que veamos en la Biblia que yo les diga no se sabe, es que no se sabe. Y eso no quiere decir que esté mal la escritura, sino que Dios no le ha placido todavía revelar eso. Les digo, imagínense, por muchos años los ateos han dicho, ¿y David qué? ¿Quién es ese David? No figura en los registros, ¿verdad? Pero Dios permitió que hace 20 o 30 años unas excavaciones surgiera, ¿verdad?, la verificación de que David sí existió. Amén. Entonces nosotros vemos que entonces el rey Darío, ¿verdad?, pareció bien al rey Darío construir sobre el reinado 120 sátrapas, o sea, gente que gobernase en las provincias, ¿sí?, en 120 provincias, que posteriormente, a medida que fue avanzando este reino medo-persa, fue creciendo. Porque si nosotros vamos a Esther capítulo 1, versículo 1, por favor, vayamos ahí a Esther 1:1. Ahí está, ¿verdad? ¿Cuántos dicen? 127 provincias, ¿verdad? Creció. Entonces, más adelante, ¿verdad?, conforme fue creciendo el reino, creció a 127. En este momento eran 120 provincias. 120 que gobernasen, ¿verdad? Y sobre esos 120 sátrapas pusieron a 3 gobernadores, a 3, literalmente, la traducción literal sería presidentes. A 3 presidentes, ¿sí? Y entre ellos otra vez figura Daniel. Otra vez está Daniel entre los puestos. Hay un cambio de imperio, hay un cambio de manera de pensar, hay un cambio de leyes, pero Daniel vuelve a figurar entre los hombres de plena confianza del emperador. O sea, en poco tiempo, en muy poco tiempo, Daniel se ganó el respeto del emperador, ¿verdad?, o de Darío. Nosotros podemos ver entonces aquí, hermanos, ¿verdad?, cómo Dios lleva a Daniel hacia ese punto. Y ya hemos hablado mucho de la vida de Daniel y sabemos por qué llegó allí. Él era un hombre muy honesto, era un hombre muy íntegro, era un hombre muy dedicado a Dios, era un hombre muy firme en las cosas de Dios, ¿verdad? Y lo vamos a ver, ¿sí? Así que dice que puso a estos 3 gobernadores, ¿para qué, hermanos? ¿Para qué los puso allí? ¿Cuál era la finalidad? Dice, para que el rey no fuese perjudicado. ¿En qué sentido se está diciendo esto? Muy probablemente, y la mayoría concuerda de los ¿verdad?, estudiosos, es que aquí habla de los impuestos, para que no fuese perjudicado en la cuestión de la recaudación de impuestos. Ustedes saben, hermanos, eso de la corrupción es apenas ahorita, es apenas reciente, no tiene muchos años, no. La corrupción ha existido desde que Adán y Eva pecaron, ¿verdad? Desde ahí empezó la corrupción, y lo vemos en Caín, cómo fue corrupto con sus ofrendas delante del Señor. La corrupción ha venido a dar al Señor, ¿verdad? La Biblia nos muestra que empezó desde la caída de Adán, desde que el hombre ha caído, el hombre ha sido corrupto. Caín, les repito, era un hombre que ofrendaba cualquier cosa para el Señor, le daba cualquier baratija,
¿verdad? Y entonces de ahí vemos cómo la corrupción está viniendo. Entonces dice aquí que el rey no quería ser perjudicado y por lo tanto hizo esta administración, ¿verdad?, de su reino, para así poder recaudar todo, además de evitar revueltas, ¿verdad? De evitar revueltas, cuestiones de disgusto que no se atendieran a tiempo, y entonces el rey pone a estos. Pero tal era la figura de Daniel, tal era su gracia que Dios le había dado, tal era su testimonio, que dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que el rey lo quiso poner por encima de estos. Es decir, ser el segundo después del rey. Ser el segundo después del que gobernaba. Fíjense la manera en que Dios está ensalzando a Daniel. Y la escritura es clara, hermanos. Dios honra al que lo honra, a los que le honran. Dios honra a los que le honran. Entonces Daniel, ¿verdad?, es un hombre que nos va a enseñar muchas cosas hasta este momento, hermanos. Nos va a enseñar muchas cosas. Porque ya de ahí viene la cuestión profética. Empezando el capítulo 7 viene la cuestión de la profecía, pero en los primeros 6 capítulos Dios nos está enseñando lo que es ser un verdadero cristiano, lo que es ser un hombre íntegro delante de Dios, lo que es ser un hombre que anda, quiero ponerlo entre comillas, irreprensible delante de Dios. Irreprensible delante de Dios. Entonces, era tal la sabiduría que Dios le había dado, era tal la forma en que administraba, ¿verdad? Muy probablemente el rey veía, ¿verdad?, que con Daniel como que se recaudaba más. Y no es que alguien sea menso para entender lo que estaba sucediendo, ¿verdad? El rey inmediatamente ha dicho, está recaudando más. ¿Qué quiere decir? Que es un hombre honrado, honesto, ¿verdad? Entonces Daniel en poco tiempo se fue ganando esto. Pero fíjense algo, y me voy a adelantar un poquito, pero quiero llevarlo ahí para que entendamos algo. Normalmente nosotros cuando vemos las imágenes de Daniel en el foso de los leones, vemos a un señor como de 40 años, 35 años. Quiero decirle que eso es incierto, eso es erróneo total, entera y plenamente. Daniel, cuando está en esta situación, está entre los 85 y 90 años de edad. ¿Eso qué quiere decir, hermanos? Que tu edad no importa delante de Dios. No, es que yo ya estoy viejo, ¿en qué puedo servir al Señor? No, la edad no importa delante de Dios. Daniel tenía 85, 90 años. ¿Hay alguien que tenga esa edad aquí? La hermana Guilla creo que es la que más te aproxima. 85, ¿verdad? 85. La hermana Guilla no puede decir, ay, es que yo ya no tengo edad para servir al Señor. No, Daniel tenía 85, 90 años y estaba sirviendo fielmente al Señor. La edad no es justificación para no servir al Señor. Así que cuando veas esa imagen, di, está erróneo totalmente. Entonces imagínense a un hombre de 85, 90 años sirviendo en el reino. Sirviendo en el reino, y qué maravilla, hermanos, que todo lo que Dios le dio, la honestidad de este hombre, ¿verdad? ¿Y esto qué provocó, hermanos? Versículo 4. Entonces los gobernadores y satrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falla fue hallado en él. Fíjense la característica de este hombre. Fíjense los rasgos. Este hombre llevado, ¿y qué pasó? ¿Despertó envidia? ¿Despertó celos en nosotros? Y empezaron a tramar un plan para derribarlo. Empezaron a tramar algo y le empezaron a buscar. Imagínense a estos hombres siguiendo a los registros y empezando a buscar a ver si había sentado algo mal en el registro contable. Empezaron a buscarles y a ver si escribió algo, ¿verdad?, que estuvo mal, si dijo algo mal, si pensó, si algo habló contra el emperador, o si mostró algo, o si su forma de hablar con otros cambiaba, como cuando estaba ante el emperador. Le escarbaron, le anduvieron buscando, pero no lo encontraron ni borracheras,
no le encontraron que fuera corrupto, que mintiera. No le encontraron, ¿verdad? Que cuando iba Daniel en su Mercedes-Benz, no es cierto, ¿verdad? Y lo paró un tránsito, ¿verdad? Por acá, por debajo del agua, le dio una mordida. No encontraron eso en la vida de Daniel. Daniel, por más que le buscaron, lo encontraron íntegro. Lo encontraron íntegro delante de Dios. Qué maravilla de testimonio. Y dijeron, ¿dónde entonces podemos encontrar algo contra Daniel? Solo si vamos a la ley de su Dios. ¿Verdad? Solo si vamos a la ley de su Dios. Hermanos, qué hermoso es que haya este testimonio de un hombre así, y que el mismo mundo, que aunque te envidia, aunque te tenga coraje, aunque te tenga envidia, tenga que decir, no hay nada que acusar a este hombre o a esta mujer. Por más que le busco, no hay nada que acusarle. A ver, voy a buscar en este hermano, a ver cómo trata a su esposa. La trata bien, no puede ser. La trata con cariño, la trata cuidadosamente. Voy a buscar en esta hermana, a ver cómo vive con su marido. No, hombre, es una mujer sujeta. No que muestra jeta, sino sujeta. ¿Verdad? Sujeta, es una mujer sumisa. No encuentro nada que verla. Es una mujer que siempre tiene bien su hogar, que siempre atiende bien. Este hombre siempre es trabajador, se levanta temprano, cumple con sus obligaciones. Sus hijos lo ven y ven que es un hombre que es constantemente activo y que lucha por ellos. No encuentro nada contra eso. Es más, lo he visto que cuando lo han querido extorsionar, él no se deja extorsionar. Entonces nosotros vemos, hermanos, que se debe ser la vida de un cristiano. Que el mundo, pues, los del mundo puedan venir y sacarnos una radiografía de cuerpo completo y ver que somos personas íntegras, ¿verdad? No personas que dicen y no hacen, sino personas que hacen, ¿verdad? Personas que hacen delante de Dios. Daniel no era alguien que decía algo por aquí y luego por acá no lo hacía. Daniel, cuando decía algo, lo cumplía. Él sabía que delante de Dios la palabra vale. La palabra vale. Entonces, cuando yo digo algo, lo tengo que cumplir. Eso es integridad. Eso es integridad. Qué maravilla que estos hombres le escarbaron y le escarbaron. Yo quiero, hermanos, que nos hagamos esta pregunta. Si estuviéramos en el lugar de Daniel, sería lo mismo para nosotros. Si estos hombres nos empezaran a buscar nuestras cuentas bancarias, nuestros movimientos, nuestros negocios, nuestra vida familiar, nuestra vida con los demás, con los amigos, con todo eso, nos encontrarían íntegros. O sí tendrían con qué irle a decir al rey, mira lo que hace esto. Mira lo que está haciendo este hombre. Y muchos a lo mejor puedan decir, bueno, es que yo lo hago bien a escondidas. Pero déjame decirte algo. En primer lugar, Dios nos está viendo, en primer lugar. Y eso sobre todas las cosas. Pero también Satanás te está viendo. Y sus secuaces. Satanás no es omnipresente, ¿verdad? Pero sí sus secuaces están en todos lados. Y le informan de todo. Los ángeles que están con él, que cayeron juntamente con él, ¿verdad? Y le están informando de todo. Entonces ellos están viendo tu vida. Yo quiero que recordemos y vayamos, no vamos a leer todo porque tardaríamos mucho y si es algo extenso este tema. Pero Job, vayamos a Job, hermanos, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Satanás viene a la presencia de Dios. ¿Y qué dice Dios? ¿Dónde anda Satanás? Viene de rodear la tierra. ¿Y qué dice? ¿No has visto a quién? A mi siervo Job, que no hay otro como él. Job
era otro hombre íntegro, hermanos. Era un hombre íntegro delante de la presencia del Señor. Tanto que Dios lo presume ante Satanás. Claro, Dios tiene una finalidad ahí, ¿verdad? Pero al final, Dios habla bien de su siervo Job. Que no hay otro como él. Y Satanás no dice, Dios, es que mira, tú no sabes que Job anda ahí coqueteando con otra. Nada más que su esposa no lo ve, pero mira, aquí está. Tú no sabes que Job ha perjudicado a otros en negociaciones. Ha buscado salir ventajoso en negociaciones. Tú no sabes que Job ha dado mordidas a las autoridades. Es que tú no sabes que Job, ¿verdad?, ha robado, ha timado, ha engañado, ha mentido. Sino que Satanás lo único que puede decir es que tú no me dejas. No hablamos de una vida perfecta, pero sí de una vida irreprensible. ¿Qué quiere decir esto? Daniel no era un hombre que no pecaba, pero Daniel era un hombre que declaraba sus faltas y le pedía perdón al Señor inmediatamente. Y ya no volvía a lo mismo. Y se arrepentía sinceramente, pero la mayoría de la vida de Daniel buscaba y amaba, ¿verdad?, vivir bien para la gloria de Dios. Job podemos encontrarlo ahí. ¿Quién otro, hermanos? José, el soñador. Otro hombre que decidió en verdad ser fiel al Señor, y eso le costó, ¿verdad?, que sus hermanos los quisieran matar, que sus hermanos los vendieran como esclavo, ¿verdad?, y se lo llevaran, y que fuera esclavo en la casa de Potifar. Pero Dios lo fue bendiciendo ahí en medio de todo eso. La vida de José es una vida de varios caos, pero también es una vida donde vemos que Dios honra a los que le honran. Después lo tiene, ¡boom!, parece que ya va creciendo, ¿verdad? Llega a ser el administrador de la casa de Potifar, y de repente le inventan otra calumnia y lo mandan a la cárcel, como le inventaron a Daniel. Pero Dios todo lo permitió porque estaba viendo la integridad de José. Dios permite muchas cosas, hermanos, para probar nuestra integridad. Dios permite a veces muchos detalles para ver si somos fieles en medio de la tormenta. Y José fue fiel al Señor. Y llegó a ser, ¿qué llegó a ser José? El lavaplatos del faraón. El segundo. ¿Y Daniel qué llegó a ser? El segundo. Hermanos, Dios honra a los que le honran. Quizás nos llevemos a ser el secretario de gobernación, ¿verdad? No estoy diciendo eso. Lo que sí estoy diciendo es que Dios nos va a honrar de una u otra manera, porque Dios cumple su palabra. Y Dios honra a los que le honran cuando llevamos una vida íntegra delante del Señor, cuando en verdad estamos, ¿verdad?, poniendo a Dios en primer lugar sobre todas las cosas, y que nosotros no tengamos entonces, hermanos, ¿verdad?, que andar recurriendo a las cosas del mundo, porque quien recorre a las cosas del mundo, su vida llega a ser un desastre. Ahí está el caso de Sansón, un hombre que Dios estaba utilizando, y que al final, ¿qué sucedió, hermano? Le sacaron los ojos, tuvo que ser esclavo durante un buen tiempo, y al final tuvo que morir. La integridad cuenta mucho delante de Dios, y eso nos muestra Daniel en sus primeros 6 capítulos, hermanos. Ser hombres íntegros, ser hombres que en verdad quieran caminar en santidad, en integridad delante de Dios. La integridad involucra todos los ámbitos de nuestra vida. El ámbito secular, ¿verdad? Cómo nos reflejamos ante los demás, cómo nos ven ante los demás, cómo soy en mi trabajo, en mi casa, con mis amigos, cómo soy. Me gusta presumir más de lo que no soy.
Eso no es ser íntegro. Me gusta alardear y ver que los demás vean que yo soy por encima de ellos. Eso no es ser íntegro. La Escritura, Pablo dice, ver a los demás como superiores a uno mismo. Nosotros tenemos que ver toda esta área de nuestra vida. Daniel era íntegro en todo lo que era el reino, y no solo eso, era íntegro con Dios. Era íntegro con Dios, ¿verdad? No hallaron nada en la vida de Daniel, tuvieron entonces que ir con la ley de Dios, ¿verdad? Y entonces ahí descubrieron que podían meterle una trampa a Daniel. Y entonces dijeron, aquí, esto es lo que vamos a utilizar contra Daniel. Daniel es un hombre no solo íntegro ante la sociedad, es un hombre íntegro ante Dios. Y sabemos que si hacemos esto, Daniel va a caer porque va a caer. Ahora hay que convencer al rey. Y entonces dice, ¿verdad?, que fueron y le dijeron, oh rey, ¿qué dicen? Todos los gobernadores, los satrapas, los príncipes. Fíjense que empezaron, ¿qué? Mintiendo. Porque no todos, al menos, y cuando menos, Daniel no estuvo de acuerdo. Entonces ya no eran todos. Pero en tan poco tiempo no pudieron haber acordado los 120 satrapas, ¿verdad? Y todos los príncipes de la provincia y todos los que estaban en eminencia ahí. Entonces, ¿qué hicieron? Mintieron, ¿verdad?, ante el rey, porque querían sacar el edicto rápido, porque sabían que el rey, no tardando, iba a poner a Daniel como segundo al mando. Entonces se apresuraron rápidamente, ¿verdad?, a llevarle y le dijeron, y le dieron por qué lado, hermano, le dieron por el lado de su ego. Oh rey, fíjate que nos ha parecido bien a todos los príncipes, a todos tus súbditos abajo que estamos en eminencia, ¿verdad?, que nadie pueda hacer una petición a otro Dios más que a ti en 30 días. ¿Qué te parece? Tú vas a ser Dios durante 30 días. Y el rey muerde el anzuelo. Y aquí nos habla también la palabra de Dios, hermanos. El enemigo va a buscar cómo hacernos caer. Va a buscar cómo adularnos, ¿verdad?, para que caigamos en la trampa, ¿verdad? Y nos va a decir, mira, ¿qué te parece esto? Y mira lo que te vas a llevar. Y cuando no analizamos si lo estamos haciendo realmente, cuando no nos detenemos a analizar la situación y actuamos por impulsos, actuamos por reacciones, como el rey aquí. Oh, me parece bien, pásamelo, lo firmo. Yo rey por 30 días. ¿Actuó por qué? Por impulso, por sus emociones. Sus emociones lo gobernaron. Y firmó este libro. Ya se lo llevaban hasta escrito, ¿eh? Ya nada más tenía que firmar y sellar. Y aquí es Satanás, te va a traer varias cosas ya preparadas. Te va a decir, mira todo lo que te vas a llevar. Solo fírmalo y séllalo rápido. Solo hazlo rápido. No pienses, hazlo. Y ahí va uno y sí. Y cuando ya viene uno a ver, está uno en serios problemas. Porque cuando uno actúa por impulsos o por emociones, hermanos, lo más probable, y hay una gran probabilidad de que caigamos en un error. El rey lo hizo y después le pesó. Le pesó porque iba a perder a su mejor hombre en todo el reino. Y lo sabía él. Después de promulgar el edicto y apresurarse este hombre, ¿verdad?, el rey no había entendido aún. No había entendido aún lo que había hecho. Y así muchos de nosotros, hermanos, muchos de nosotros lo hacemos. Nos apresuramos. ¿Cuántas veces has orado al Señor por algo
no has visto si es la voluntad del Señor. No lo has razonado, no has hecho cálculos si realmente es la voluntad del Señor. Hay gente que quiere cosas mágicas y respuestas mágicas del Señor, ¿verdad? Dicen, Señor, muéstrame si es tu voluntad. Al abrir la Biblia, esta es la respuesta, Señor. Dios no opera así. A ver. Y abro la Biblia. Judas se ahorcó. Ay, no, Señor, ahí no. Ahora la voy a abrir otra vez y ahí donde caiga, tú me estás hablando. Ve y haz tú lo mismo. ¿Será palabra del Señor? No. Porque Dios no quiere que nos quitemos la vida. Es estar jugando al azar con la palabra de Dios. Yo tengo que analizar la palabra de Dios en cuanto a ese problema o esa situación o ese detalle que voy a vivir. Tengo que ir a la palabra de Dios. ¿Qué consejo me da toda la palabra de Dios con respecto a eso? Por ejemplo, ¿verdad? Si yo voy a agarrar un trabajo y ese trabajo me dice que los domingos yo no voy a poder asistir a la iglesia, yo tengo que ¿qué? Desecharlo, por muy atractivo que sea. Porque el domingo tengo que dedicarlo al Señor. Tengo que dedicarlo al Señor. Entonces cuando tú dices, no, para mí, wow, mira, mamá, mira, papá, me acaban de dar un trabajo, voy a ganar 30,000 pesos mensuales, pero tengo que trabajar el domingo. Bueno, el Señor sabe, lo puedo dormir otro día de la semana. El Señor sabe que no lo estás poniendo en primer lugar. Eso es lo que el Señor sabe. Y la palabra de Dios es clara. La ley de Dios se resume en: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Cuando tú cedes a un detalle así, por la emoción, al final va a tener consecuencias graves. Y créeme que lo he visto en muchas almas. Muchos que han hecho este tipo de detalles y hoy en día están en el mundo. Borrachos, drogados, ¿verdad? Porque Satanás cobra caro la factura. Satanás te dice, mira cuánto te voy a dar a ganar, pero como esos contratos de Coppel o eso que traes escritas bien chiquitas hasta abajo, ¿verdad? Y no las lees porque normalmente nunca las leemos, ¿cierto o no, hermanos? Entonces, como andas bien apresurado y bien emocionado de que te va a llegar ese crédito de Coppel por 20,000 pesos, ¿verdad? Dices, venga, y lo firmo. Y no te das cuenta abajo que te está diciendo, ¿verdad? El interés que te va a cobrar y que si no pagas en tanto tiempo vas a perder tu casa, tu carro, pero tú bien contento. Y cuando vienen a cobrarte y vienen a que liquides esa deuda, entonces luego decimos, ¡ah, Señor! ¡Mira la prueba que estoy pasando! No, hermanos, eso no es prueba. La prueba es cuando Dios nos mete en una situación para probar nuestra integridad, como el caso de Daniel. Eso es prueba. Cuando nosotros pasamos por algo producto de nuestras decisiones, no es una prueba de Dios, es una cosecha de lo que sembraste. Así que no digamos, oh Señor, la prueba que estoy pasando, mira, me quitaron mi casa, mira, me quitaron mi carro. No, no es la prueba, es tu cosecha. Es tu cosecha. Estás cosechando lo que venía sembrando. Y Dios es claro en su palabra, ¿verdad? En Corintios, que dice, lo que sembramos, cosechamos. Si tú siembras, a ver, hermano, que Ricardo, que es aquí agricultor, ¿verdad? Hermano, si usted siembra maíz, cosecha chile. No, maíz. Maíz, ¿verdad? Entonces, si segamos corrupción, ¿qué vamos a cosechar? Corrupción. ¿Yo qué siembro, hermanos? ¿Qué sembramos en la tierra? Una semilla. Tú siembras una semilla de maíz, un maíz en la tierra, ¿sí o no? Y cuando produce ese maíz, ¿produce una semilla? No, varias. Produce varias. Ese es el detalle cuando nosotros, hermanos, no entendemos esto. Un maíz que tú siembres, vas a cosechar, no uno, vas a cosechar mucho más de lo que sembraste.
Y eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Y lo vamos a ver que más adelante. Y esto no es una ley solo para el cristiano, ¿eh? Esto es una ley para todo tipo de gente. Lo que siembra, lo cosecha. Es una ley universal de Dios que se aplica a cristianos y a no cristianos. ¿Sí? Hermano, pero yo veo a veces que gente que es bien corrupta y en todo, y se mueren y no les pasó nunca nada. Pregúntales en el infierno cómo están ahorita. Lo que siembra lo vas a cosechar, sea en esta vida o sea en la otra. ¿Sí? Pero lo vamos a cosechar, hermanos. Entonces, como yo les he dicho, yo hay cosas que estoy cosechando ahorita de lo que hice anteriormente. Y no me queda más que apechugar y decir, ten misericordia de mí, nada más, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo que la regué, que tomé decisiones erróneas, ¿verdad? Y ustedes saben un caso de eso, pues es mi hija, ¿no? Pues yo sé, hermanos, estoy cosechando cosas que sembré en su tiempo, ¿verdad? Y que llevo años cosechando. Entonces, yo estoy esperando en la misericordia de Dios, cuando Él decida tener misericordia sobre este asunto. Nosotros tenemos que entender esta parte, hermanos. Por esto es necesario que antes de hacer algo, nos detengamos y veamos qué dice Dios con respecto a eso. Porque si no, nos va a traer problemas. Vean el caso de David, hermanos. David de repente se sale, andaba ocioso, ¿verdad? Y se sale al palacio cuando su ejército estaba en guerra, y él se sale al palacio, voltea a ver a una muchacha, que la culpa la tiene la mujer, como siempre, desnuda, ¿verdad? Y pobre David, pobrecito, que no podía voltear. En ese momento que volteó hacia allá, le dio un tirón acá y ya no pudo voltearse hacia el otro lado. Pero no fue porque David no quisiera voltearse, no pudo, entonces quedó congelado atendiendo a la muchacha, ¿verdad? Desnuda. Y pues bueno, llegó el punto en que la codició, pobre David, ¿verdad? Pobrecito. No tuvo culpa David. ¿Y por qué lo digo así? Porque así a veces actuamos con nuestro pecado. Bueno, Señor, es que tú sabes la situación, Señor, en la que yo estaba. Ay, andaba así apretadito, Señor, me dio la tortícolis y ya no pude voltear hacia otro lado, Señor. Y hasta le mentimos a Dios. Qué triste es esto, hermanos. Qué triste es, y nosotros vemos que David tuvo que cosechar eso durante mucho tiempo. Lo que sembramos, lo vamos a cosechar, dice la palabra de Dios. Amén. Vayamos, por favor, a Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24. Desde el 20 hasta el 24. Efesios capítulo 4, versículos 20 al 24. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos de nuevo hombre, creados en Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Ahí está. Pablo dice, hermanos, si en verdad Cristo ha venido a su vida, si en verdad han sido enseñados por Él, si en verdad han sido cambiados por Él, tienen que despojar del viejo hombre. Ya no pueden andar como andan los otros gentiles, en corrupción, en mentiras, en engaños, ¿verdad? Tenemos que ahora andar como Cristo nos manda a andar. Voy a leer primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 al 17. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, como está escrito, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Amén. Amén. Todo el tiempo de vuestra peregrinación. Hermanos,
Estamos ante la presencia de un Dios santo. Tú puedes esconderte de cualquier otro, pero de Dios, no. Tú puedes esconderte del pastor, tú puedes decirle mentiras al pastor, tú puedes hacer lo que tú quieras y engañar a los líderes de la iglesia si quieres, ¿verdad? Pero a Dios, no. Eso que hiciste en lo oscurito donde nadie te veía, no, si había alguien que te veía y era Dios. Y el diablo, ¿verdad? Pero nosotros vemos que Dios está diciendo, tiene que haber un temor reverente dentro de ti, ¿verdad? Porque Dios es un Dios, te dice Pedro, santo, santo. Entonces, hermanos, cuando nosotros queremos jugarle a Dios, ¿verdad? Dios no permite eso. Dios no permite eso. Dios lo que quiere, hermanos, si nos está hablando a través de toda la Biblia, es que seamos como Daniel, como José, como Job, como Noé, hombres íntegros delante del Señor. Que a pesar de que la presión sea fuerte, no vayamos ante eso. Que seamos como los tres amigos de Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que prefirieron ser lanzados a un horno de fuego que postrarse ante una imagen, de tener que postrarte ante las disposiciones del mundo. Que seamos en verdad, hermanos, hombres, ¿verdad?, íntegros delante de Dios. No hombres que cuando lleguemos a la presencia de Dios nos tenga que decir, ¿tú quién eres? No te conozco. Entonces el rey firma el edicto. ¿Y qué hacen estos hombres? Inmediatamente, hermanos, van a espiar a Daniel. El edicto está firmado, nadie puede pedirle a otro Dios ni adorar a otro Dios en 30 días, solo al rey. Y entonces inmediatamente van y espían a Daniel. Y ven que Daniel, porque sabían, Daniel era un hombre no solo íntegro, era un hombre que era, ¿cómo le podríamos llamar?, visible a todos los demás, que no se ocultaba, ¿verdad?, que no ocultaba su fe al Señor. Él, no solo ahorita cuando estaba el edicto, ¿verdad?, él era así, él llegaba a su casa, abría las puertas de sus ventanas, ¿verdad?, y se ponía a orar al Señor. Era un hombre que demostraba su fe en público y no le importaba. Y él sabía este edicto, dice, sabiendo Daniel el edicto, fue como siempre lo hacía, a abrir sus ventanas y a ponerse a orar al Señor, como si no hubiera habido ningún edicto. Daniel no era aquí para decir, oh, ahora va a haber el rey, ¿verdad? Va a haber el rey, la clase de Dios que yo tengo. No, Daniel no. Porque Daniel dice que era lo que normalmente hacía todos los días. Daniel oraba 3 veces al día y se postraba delante de Dios, se arrodillaba delante de Dios 3 veces al día. Sus enemigos lo sabían perfectamente, por eso fueron a espiarlo. Y no esperaron a que diera las 3 veces, pues la primera salieron disparados a ver a Darío y a decirle, rey Darío, ¿te acuerdas el edicto que firmaste? Sí, claro, me acuerdo perfectamente. Ok, Daniel acaba de hacer infraccionar ese edicto. Y aquí nos dice algo también la palabra de Dios. Nosotros tenemos que obedecer siempre y cuando no nos obliguen a contradecir la palabra de Dios, o que el gobierno quiera que hagamos algo contrario a lo que Dios nos está pidiendo. Amén. Amén. Y en este caso Daniel pudo haber sido, bueno, ¿qué son 30 días no orar a Dios? 30 días no pasa nada. No, Daniel sabía que sí pasaba. Bueno, ok, yo voy a seguir orando a Dios, pero bueno, ahora voy a cerrar las ventanas para que no me vean, ¿verdad? Ese Daniel exhibicionista. No, Daniel quería demostrar, ¿verdad? No quería demostrar. Daniel lo que estaba vislumbrando es que él era igual, hermanos. Nosotros muchas veces ante una situación difícil cambiamos, ¿verdad?
Y no adoramos a Dios de la misma manera. Y no adoramos a Dios con el mismo gozo. Y no adoramos a Dios con el mismo ímpetu. Vienen los problemas y nos vamos para abajo. Y cerramos las ventanas y no queremos que nadie nos vea. Miserable de mí, pobrecito de mí. Oh, es que no quiero que me vean. No vayan a pensar que soy un religioso, un fanático. Mejor cierro mis ventanas y santa paz. No, Daniel no. Daniel no cambió por el edicto. Daniel siguió siendo el mismo antes, durante y después del edicto. Le aseguro que en el foso de los leones a donde fue lanzado, Daniel oró también. Porque Daniel, aún ante la adversidad más profunda, era el mismo. Y entonces cuando el rey entiende lo que había hecho, cuando el rey entiende que esto fue una trampa para tumbar a Daniel, lo entendió. Cuando le dijeron Daniel, lo entendió. Darío era un hombre inteligente, hermanos. Llegó a ser rey por algo. No solo y llegó al imperio a un lugar más prominente, no por cualquier cosa. Era un hombre inteligente y sabía perfectamente que le habían tendido una trampa para quitar a Daniel del camino. Y dice la palabra de Dios que le pesó en gran manera y buscó cómo librar a Daniel, ¿verdad? Estuvo trabajando toda la tarde. ¿Por qué? ¿Por qué estuvo trabajando toda la tarde? Porque la ley de Media y de Persia decía que el castigo tenía que imponerse antes de que acabara el día. Eran las leyes de Media y de Persia. El castigo tenía que hacerse antes de que terminara el día, si alguien había infraccionado la ley. Y entonces trató de librar a Daniel, pero no pudo. Y aquí sucede, hermanos, cuando nosotros hacemos cosas otra vez, guiados por emociones, guiados por el momento, ¿verdad? Por abrir la boca cuando no tenemos que abrirla. Por eso la palabra de Dios dice: sean pronto para oír y tardo para hablar. Entonces nosotros vemos, ¿verdad?, que trató de librarlo, no pudo, y tuvo que aplicarle la sentencia a Daniel. Y Daniel es bajado al foso de los leones, ¿verdad? Y algo importante, vean la imagen, hermanos, que ofrece Daniel. Que el rey le dice, el rey, oh Daniel, el Dios ¿qué? A quien tú continuamente sirves. Llevaba poco tiempo Darío de conocer a Daniel, unos cuantos años, y Daniel ya había demostrado su fidelidad a Dios. Y Daniel ya había demostrado su integridad y su servicio al Señor. Y hermanos, de aquí quiero hacer un énfasis: el que en verdad ama al Señor, sirve al Señor. Amén. El que en verdad ama al Señor, sirve al Señor. Pero también servir al Señor es servirlo íntegramente. Hay gente que no sirve al Señor íntegramente. Hay gente que le dice al Señor: yo voy a servir al Señor solo, pues bueno, asistiendo a la iglesia, orando, ¿verdad?, apoyando a salir, pero hasta ahí nada. Hay gente que no es íntegra con Dios en todos sus asuntos, hermanos. Y aquí voy a tocar un punto especial: ni siquiera en sus finanzas con Dios. Hay gente que no le interesa, hermanos, servir al Señor dando su diezmo oportunamente, porque creen que eso no es un servicio al Señor, porque creen que eso no es servir al Señor. Dice la palabra de Dios: honra a Jehová con tus bienes. Y cuando nosotros somos, permítame utilizar esta palabra, tacaños con Dios, limosneros con Dios, le damos limosnas a Dios. Y eso tristemente está sucediendo en muchas iglesias. Le dan limosna a Dios creyendo que estamos en la católica, o un Dios falso que con 5 pesos o 1 peso ahí tirado, ya con eso Dios te va a contestar. Dios no es un Dios que te está pidiendo limosnas. Dios te está pidiendo ser íntegro en todo, y Daniel lo era hasta en ese sentido.
José lo era en ese sentido, David lo era en ese sentido. A David, a pesar de siendo rey, David podía poner muchas cuestiones para no dar. Él era el rey. Y sin embargo Daniel daba. Y cuando Dios le dice que se va a construir la casa del Señor, Daniel se desnuda completamente en dar al Señor. Y casi vacía sus tesoros por darle al Señor. David, pastor. Perdón, gracias hermano. David, perdón, sí, cierto, gracias. David, es que como estoy viendo a Daniel aquí, David, ¿verdad? Se desbordó por darle al Señor. Y hay quien dice, no, es que a Dios no le importa nuestro dinero. Realmente no le importa, Dios no lo necesita. Lo que sí le importa a Dios y sí le gusta es ver que a ti, que tú amas a Dios más que a tu dinero. Y lo voy a poner en un caso. ¿Se acuerdan de la viuda? Cuando Jesús estaba junto a las ofrendas, ¿verdad? Y veía a todos los ricos que vaciaban dinero. Y vaciaban montones de dinero. Y Jesús no se alegró de ellos. ¿Por qué? Porque daban ¿qué? Lo que les sobraba. De lo que les sobra. Ya gasté, ya pagué la renta, la luz, el agua, ya gasté en vicios, ya gasté en esto. Me quedan 5,000 pesos. Le voy a dar 2,000 al Señor. O le voy a dar 1,000. Ahí está. Es mucho, ¿verdad? $1,000 le voy a dar al Señor, ¿verdad? Alguien dice $1,000 es mucho, sí, pero para la cantidad que gastaron, que tenían y que todo, era una limosna. Jesús no se alegró de eso. Mas sin embargo viene una viuda que nada más traía 2 moneditas y dice la palabra de Dios que era ¿qué? Lo único que tenía de sustento. Y esa mujer, por todo el amor a Dios, lo echó a la cruz. Era lo único que tenía. No sabemos durante cuánto tiempo iba a volver a tener dinero, pero ella amaba tanto al Señor que lo echó. Y Jesús no agarró y metió la mano en la ofrenda y le dijo, mujer, ¿qué haces? Esto te sirve para mantenerte a ti. Dios no necesita de tu dinero. Anda, vete con ese dinero. Es más, ven, más, por ahí. Vete con tu dinero. Jesús no le dijo eso. Dice la palabra de Dios que Jesús se gozó y se alegró de ver a alguien que ofrecía su corazón delante de Dios. Es triste, hermanos, ver que a veces gastamos en tantas cosas. Decía por ahí, no me acuerdo qué teólogo, si Arnold Moller o MacArthur, no me acuerdo quién de ellos, pero decía, hoy en día la sociedad se preocupa más en gastar por sus mascotas que en dar al Señor. Hoy en día la sociedad se gusta más en sus placeres, en sus viajes, en lo que va a comer, en lo que va a vestir, que en dar al Señor para la obra. Y eso no es ser íntegro delante de Dios. La integridad delante de Dios se muestra en todas las áreas de nuestra vida. En todo.